Muy buenas tardes a todos. ¿Me pueden confirmar, por favor, si me pueden escuchar? Buenas tardes, profe. Gracias. Entonces, ya está todo bien, ya estoy grabando. Bienvenidos a esta clase. Vamos a continuar entonces con nuestro estudio de la cinemática unidimensional. De nuevo vamos a partir como de resúmenes de las cosas más fundamentales y tratar de hacer ejercicios de los talleres, porque acá, digamos, es más importante que practiquemos a seguir simplemente hablando y hablando sobre todo ese montonón de conceptos que se pueden afianzar mejor con ejercicios. Diego, creo que iba a decir algo. No, profe, yo. Nada, pues Ah, no sé si digo también, pero. Con relación a lo del laboratorio, profe, pues si ya tienes los grupos o. sí. No he tenido tiempo de mandarles el correo, pero ya vi lo que ustedes llenaron. Yo les envío ya, a más tardar esta tarde, les envío ya cómo quedan los grupos para que se organicen. Voy a crear también unos canales privados dentro del Teams general para que ustedes se coordinen por ahí. A cada grupo lo vayan a ir dentro de ese canal y ustedes pueden ahí chatear, hacer sus llamadas, compartir sus documentos, etcétera. Listo. Listo, gracias, profe. Gracias por la pregunta. Bueno, entonces estoy aquí copiando el chat wall para que tengan ustedes también cómo hacer las preguntas anónimas por si prefieren hacerlas así. También por si acaso en el grupo, en el Teams, hay una pestaña donde está el canal de YouTube con todos los videos de las clases que hemos hecho. Y bueno, entonces arranquemos. Voy a compartirles la pantalla y necesito por favor que ustedes me confirmen que la están viendo mi pantalla. Sí, señor. Sí, señor. Listo, muchas gracias. Entonces, miren, recordemos que la vez pasada estábamos diciendo que en este tema de cinemática unidimensional, pues lo que estamos haciendo es ver como el movimiento en una sola dimensión, solo necesitamos una coordenada para describir ese movimiento. Esto es un caso especial del movimiento general que es en varias dimensiones, que son vectores, pero pues esto se hace simplemente como para facilitar un poco la introducción de varios conceptos como la posición, la velocidad, el desplazamiento y cosas de ese estilo. Nosotros teníamos que íbamos a describir todo respecto a un sistema de coordenadas y era muy importante que ustedes definieran bien cuál era ese sistema de coordenadas, de dónde iban a medir todo. Eso es muy, muy importante. Siempre tiene que especificar claramente respecto a dónde van a medir las cosas. Primera cosa importante, no lo olviden porque eso uno normalmente no lo hace explícitamente y resulta que hacerlo explícitamente tiene sus ventajas. Vamos a llamar X las coordenadas de las cosas y si esa X cambia en el tiempo, entonces vamos a tener algo llamado velocidad o aceleración que describen esos cambios en el tiempo. Decíamos también que cuando simplemente cambiaba X y lo dividíamos por cuánto tiempo nos demoramos en cambiar ese X, eso lo íbamos a llamar velocidad media. Esa velocidad puede tener signos positivos y negativos que iba a indicar si el movimiento iba en la misma dirección que el eje X que escogimos positivo o en la dirección contraria, es un vector. Solamente estamos trabajando la componente X de ese vector. Y si hacíamos que el tiempo tendiera a ser muy pequeñito, entonces se convertía en una velocidad instantánea, una derivada. Entonces aquí viene también el concepto importante de la derivada. Y decíamos entonces que en una gráfica de posición en función del tiempo, resulta que como la velocidad es la derivada, entonces la velocidad es la pendiente en esas curvas. ¿Sí? La pendiente en esas curvas va a ser nuestra velocidad instantánea. Y cuando hacemos, digamos, intervalos muy grandes, como estaba acá, cuando yo tomo este punto P1 con este punto P2, pues esa pendiente ya no es la pendiente punto a punto, sino que la pendiente como promedio de todo el intervalo, y por eso se le llama velocidad media. ¿Listo? Había una pregunta también que hacían, que cuál era la diferencia entre velocidad y rapidez, y dijimos pues que la rapidez era la norma, el valor absoluto de la velocidad. Recordemos que la velocidad como es un vector, entonces este vector va a tener una dirección y una magnitud. La rapidez es solamente esta magnitud, pero la dirección no la tenemos con la rapidez. La velocidad es la que tiene las dos cosas porque es un vector. Y recordemos que los vectores también pueden cambiar por dos cosas, porque se alargan o se vuelven más cortos, o porque se mueven así, porque cambian de dirección, o porque pasan las dos cosas. Nosotros vamos a tratar de reducir los movimientos a que se cambien así solamente las magnitudes con la misma dirección, o que se mantenga la misma magnitud, pero empiece a cambiar la dirección. ¿Listo? Eso es movimiento circular uniforme, lo que vamos a hacer después. Entonces, cuando cambia la posición en el tiempo, tenemos velocidades, y cuando cambia la velocidad en el tiempo, tenemos aceleraciones. La aceleración es el cambio de la velocidad.
también es un vector, también estamos trabajando solamente con una componente, pero eso es lo que tenemos acá. También tenemos aceleraciones instantáneas, que son las derivadas, y por lo tanto en una gráfica de velocidad en función del tiempo, la pendiente en esas curvas va a ser la aceleración, que eso también lo vimos en el ejercicio que hicimos de experimental del martes pasado, cuando cogimos la gráfica de la velocidad del carrito en función del tiempo, y la pendiente nos daba la aceleración. Pero una cosa importante, si ustedes ven esta gráfica, así como está la curva verde, ¿ustedes qué dirían? ¿Que la aceleración es constante? Sí, es constante, ¿no? ¿Y por qué crees que es constante? Cuéntalo. Porque la velocidad está aumentando como con el mismo, con la misma relación, no sé. Ajá. Pero tú estás viendo cuál línea, ¿la verde o la naranja? La verde. La verde. Pero entonces mira que es casi, pero mira, la verde, por ejemplo, estamos de acuerdo que la pendiente en este punto es como así, ¿cierto? Más o menos, ¿sí o no? Y en este punto, mira que la pendiente es diferente. Entonces, está Ok, aumentando. Está aumentando, eso está muy bien, Juan Diego. O sea, está aumentando, definitivamente está acelerado, ¿cierto? sí. El signo, el signo de la aceleración es positivo, ¿cierto, Juan Diego? Porque siempre está aumentando, la pendiente siempre es positiva, entonces en eso estamos de acuerdo, ¿sí o no? Sí. Pero la magnitud no es constante, porque si es que la pendiente está cambiando. Ok, ok, sí. Perfecto, gracias. Entonces, en este problema en particular, si yo pintara para este problema la aceleración en el eje X en función del tiempo, lo que yo voy a tener es que parte de un valor positivo y va a ir aumentando. Entonces podríamos pensar que va como una línea recta. Esto lo que está diciendo es que la aceleración está aumentando, o sea que estas pendientes están aumentando. ¿Qué se diferencia de un problema de aceleración constante? Porque en un problema de aceleración constante nosotros tendríamos pues una línea recta así, ¿cierto? Donde la aceleración no cambia. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, señor. Listo. Voy a hacer una pausa para responder una pregunta que colocaron aquí en el chat anónimo. Dice, profesor, en Virtual Sabana parece que el martes se hizo un quiz de lectura a las 4 y se cerraba a las 4:25, pero no pude realizarlo porque se ahora tener otra clase, algo que podría hacer. Yo creo que ya he respondido a esta pregunta, pero la respuesta es, ese quiz no lo hicimos nosotros. Hay dos cursos de Virtual Sabana de física mecánica. Hay uno que se llama simplemente física mecánica y hay otro que se llama Física Mecánica William Oquendo. Yo soy William Oquendo, ¿listo? O sea, ese es el curso de Virtual Sabana que nos corresponde. El otro es el general, ustedes allá encuentran materiales de estudio, exámenes de práctica y todo ese tipo de cosas, y también como presentaciones generales es para todos los grupos, pero nuestras evaluaciones están en el Virtual Sabana de William Oquendo, que soy yo. Entonces, las evaluaciones que aparezcan en el curso general no nos interesan a nosotros, solamente las que aparezcan en el de William Oquendo. ¿Listo, Anónimos? ¿Queda claro? Puedes responder ahí mismo. Entonces, volviendo acá, no, yo lo pongo acá. Sí, no hay ningún problema. Recuerden, el curso general es como de estudio y de práctica, pero nuestras evaluaciones las vamos a concentrar en el de William Oquendo para que no haya como confusiones con otros grupos y otras cosas. Porque también sería injusto yo ponerles a ustedes en una hora específica y que no tenga clase. Entonces tenemos esto de la pendiente, tenemos esto de las cosas así. ¿Y esto para qué nos sirve? Como yo sé que la aceleración en función del tiempo es una derivada, la aceleración instantánea, aceleración en x es dv en x respecto al tiempo, pues si yo quiero obtener la velocidad, debo integrar. Entonces yo lo que debería hacer es una integral de estas cosas a ambos lados, lo que hago es pasar el dt, entonces tendría el cambio de velocidad diferencial igual a x por dt, y de nuevo, si yo quiero encontrar la velocidad, lo que hago es integrar, ustedes creo que ya están viendo integral, y esto me lleva a mí a obtener lo siguiente, me lleva a mí a que yo integro acá esto desde la velocidad inicial, uy no, no se ve, esto va desde la velocidad inicial hasta la velocidad final, velocidad en x, llamémosla, y esto va desde el tiempo inicial hasta el tiempo t, el tiempo t del final. Entonces, si yo integro lo del lado izquierdo, es muy fácil porque es una integral de una diferencial, entonces me quedaría simplemente b en x menos b en 0, o sea, el cambio de velocidad, igual. Y esta integral, en principio, yo no la puedo hacer.
porque yo no sé cuánto vale la aceleración. ¿Listo? Entonces voy a despejar de acá que la velocidad en el eje X se puede escribir como la velocidad inicial más esta integral. Que esto era lo que yo les decía a ustedes al principio, que nosotros vamos a utilizar cálculo cuando hagamos nuestros estudios, solo que diferencia la física que están viendo ahora de la física del colegio. Por eso tienen que utilizar un libro de universidad, no de colegio. Yo puedo sacar para esta curva perdón, para esta curva verde que tenemos acá de velocidad en tiempo, ¿puedo yo sacar la aceleración de la integral? O sea, la integral es constante en el tiempo. ¿Cuándo puedo yo sacar de una integral algo? Cuando no cambia respecto a la variable de integración. Si yo miro esta curva de acá, la línea verde, y voy a borrar todos esos rayones que había hecho antes, si yo miro esa línea verde, que es la velocidad, y miro sus pendientes, que serían las aceleraciones, ustedes dirían que la aceleración es o no es constante en el tiempo. O sea, ¿puedo sacarla de la integral? No, porque no es constante, ¿no? No es constante, ¿cierto? Entonces no la puedo sacar. Entonces me tendrían que decir, no, la aceleración en X es igual a 2 por el tiempo al cuadrado. Alguna cosa, me tendrían que dar la fórmula, ¿sí? O yo tendría que hacer la integración numérica, tendría que sacar esta área. No, mentiras, no es de esta gráfica, y ahí no es. Tendría que hacer algo, tendría que tener más información, ¿está bien? Entonces no lo podría hacer. Pero si estoy en este problema en donde la aceleración es constante, en un problema de aceleración constante, y un problema de aceleración constante aquí implicaría que la velocidad cambia, digamos, como una línea recta, entonces digamos que yo tendría que mi velocidad hace esto, y yo ¿por qué sé que ahí la aceleración es constante? Pues porque la pendiente es la misma en todo lado, ¿cierto? Es una línea recta, entonces su pendiente siempre es la misma. Entonces, en este caso, en esta línea roja, yo sí podría sacar la aceleración de la integral, porque precisamente es constante. Entonces, en este caso, cuando la aceleración es constante en el tiempo, yo tendría que esta ecuación se convierte en, saco la integral, saco la aceleración de la integral, porque es un número, es una constante, y simplemente la integral de la diferencial me haría t menos t sub 0. ¿Listo? Normalmente uno le dicen que t sub 0 pues es 0, pero pues no siempre pasa eso, no siempre. Entonces, pues por eso lo dejé ahí explícitamente. Entonces, esto es para que ustedes vean que eso de decir que aceleración constante, el movimiento uniformemente acelerado que estudiamos nosotros el martes, en el laboratorio, ese movimiento es especial porque la aceleración es constante. ¿Pero eso qué significa? Que yo la puedo sacar de estas integrales y resolver el problema más sencillo. Eso es lo que quiere decir aceleración constante. ¿A ustedes se les ocurren algunos otros ejemplos aparte de lo del martes de aceleración? La caída libre, ¿no? La caída libre, exacto. Cuando yo suelto, por ejemplo, una pelotica para que caiga, esa pelotica. Siempre tengo pelotas aquí por los niños, pero ahora no tengo una. Esa pelotica va a caer con la aceleración de la gravedad si ignoramos el aire. La aceleración es constante. Pero pila, chicos, no confundan aceleración constante con aceleración homogénea. Si yo, por ejemplo, me subo, ahorita, ¿ustedes creen que la aceleración de la gravedad vale lo mismo en Bogotá que a nivel del mar? ¿Qué información? En teoría, sí, ¿no? No, cambia un poquito. ¿Sabes por qué? Profe, ¿esto no se debe a la altura en la que se encuentra Bogotá del nivel del mar? Exacto. Como estamos más lejos del centro de la Tierra, la gravedad es un poquitico más pequeña aquí en la Tierra, en Bogotá, que a nivel del mar. El valor de 9,81 se escoge como estándar, pero no es que en toda la Tierra, en todos los sitios, el valor de la aceleración de la gravedad valga eso. ¿Ok? De hecho, cuando los cohetes van subiendo, 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 llega un punto en el que están tan lejos del centro de la Tierra, comparado con estar a la superficie, que allá la aceleración de la gravedad es menor. No es que sea cero, pero es menor. ¿Está bien? Y eso se tiene que tener en cuenta cuando se tiene que programar esas trayectorias. Entonces, miren que la gravedad entonces cambia, digamos, en donde yo esté parado, pero no cambia en el tiempo. Si yo me paro acá, siempre va a valer lo mismo en esta dirección. Si yo me paro acá, siempre va a valer lo mismo en esta dirección. Aunque estos dos valores sean diferentes, de pronto este es más grande que acá, no cambian en el tiempo. Y eso es lo que estamos diciendo. Como esa integral que tenemos ahí es una integral en el tiempo, si la cosa no cambia en el tiempo, la puedo sacar. No importa que cambie en el espacio, lo importante es que no cambie en el tiempo. Son dos cosas diferentes. Entonces, ese movimiento uniformemente acelerado es muy útil porque la aceleración es constante en el tiempo. ¿Listo? Eso es lo que tenemos ahí. Y por eso, miren que en los libros se estudia el movimiento uniformemente acelerado como una cosa especial, porque las ecuaciones que salen de ahí son muy útiles, se utilizan mucho, y uno trata, por ejemplo, cuando hace
aplicaciones de buscar aceleraciones uniformes. Por ejemplo, anteriormente las pantallas funcionaban lanzando electrones, y para lanzar esos electrones a las pantallas, para acelerarlos, uno trataba de crear un campo constante, y eso lo hace con unas placas paralelas que estén muy cerca entre ellas, y el voltaje ahí en el centro de las placas es casi constante, y como ese voltaje es casi constante, el campo eléctrico es casi constante, la fuerza eléctrica es casi constante, y por lo tanto la aceleración es constante, y se vuelve fácil estudiar ese problema. ¿Por qué no se puede hacer todavía fusión nuclear fácilmente? Porque esos campos varían mucho, la aceleración no es constante, y entonces es mucho más difícil mantener el plasma así que va a fusionar las cosas, tener, que está tan caliente que derretiría todo lo que está alrededor, es muy difícil mantenerlo contenido. Porque esas cosas, eso no es como una express, ese plasma está tan caliente, lo que va a hacer fusión nuclear tiene que estar tan caliente para que la temperatura haga que se acerquen las cosas con mayor probabilidad, que si tocara las paredes, se derretirían las paredes. Por eso lo guardan en campos magnéticos, y eso es muy complicado de controlar y de mantener. Entonces la aceleración uniforme es muy importante. Se busca, digamos, que los problemas que uno estudia sean de aceleración constante. Entonces, mire, la única diferencia es que si no es constante, pues tiene que integrar, ya sea analíticamente o gráficamente, sacar el área y listo. Y cuando la aceleración es constante, pues obtenemos estas tres expresiones, que son las que más usamos. La última yo casi nunca la uso, pero se puede usar también, pero yo utilizo básicamente estas tres expresiones casi siempre. ¿Listo? La primera nos da el cambio de la velocidad en función del tiempo, la segunda nos da el cambio de posición en función del tiempo, y la tercera nos da una relación entre velocidades y distancia. Es muy importante, chicos, que ustedes no se pongan a acostumbrarse, es que uno le enseña como tablas de fórmulas y esas vainas. Ustedes tienen que ver el problema, qué información les está dando, para ver, digamos, cómo sería la manera más fácil de resolverlo. ¿Qué diferencia, o sea, mejor dicho, cuál es la diferencia importante entre la información que me dan entre las dos primeras ecuaciones y la última? ¿Ustedes qué dirían? ¿Cuándo usarían la primera? Cuando les den qué tipo de información, ¿cuándo usarían la? Pues uno usa la primera si solo tiene velocidad inicial y aceleración, ¿no? Ajá, O velocidad inicial y velocidad final para hallar aceleración. La otra cuando tiene posición inicial y posición final. exacto. O sea, pero, y ahí te falta una cosa, y eso está bien, solamente faltaría decir que la primera es cuando me interesa el tiempo, ¿cierto? Ah, el tiempo, sí, no lo había visto. ¿Cierto? Pero sí, está bien. Depende de la información. Entonces, la primera, si yo tengo velocidades iniciales y finales, puedo utilizarla, aceleraciones y esas cosas. Y entonces tenemos esta gran diferencia entre las dos primeras y la última, porque la última no tiene tiempo. ¿Listo? La última no tiene tiempo. Entonces, como no tiene tiempo, si a mí me están dando puras velocidades y distancias, pues más bien me voy a utilizar la última. Mucho más sencillo. Yo también puedo ponerme a sacar tiempos a partir de las primeras expresiones, pero pues no tiene sentido. Si yo al final no voy a usar el tiempo, pues ¿para qué lo busco? O sea, no es que esté mal, pero de pronto me equivoco haciendo álgebra, sacando esa cuadrática, lo que sea, y termino arrepentido, ¿sí? Entonces hay muchas maneras de hacer los problemas en física, de resolver las situaciones, les tiene que dar siempre la misma respuesta, eso es lo bueno. Yo trato de enseñarles a ustedes es como la manera más eficiente para que hagan la menor cantidad posible de operaciones, no se equivoquen tanto, y vean pues que realmente al final es sencillo, ¿listo? Entonces, gracias Juan Diego, muy bien. Entonces ese es el movimiento uniformemente acelerado. Ya a veces hablan de la caída libre, como ustedes también la mencionaron hace poco, pero pues la caída libre es un movimiento uniformemente acelerado. Simplemente que si uno dice que Y positivo va hacia arriba, entonces como la aceleración G va hacia abajo, eso es un vector, entonces uno dice que la aceleración en el eje Y es menos G, pero es constante, es un movimiento uniformemente acelerado, no es nada especial, nada diferente, o sea, todo se puede hacer con lo que tenemos acá. Entonces yo por eso trato de no ponerme a mirarlo como por aparte, que no sé, pues, es que es lo mismo. Entonces, pues no nos compliquemos la vida y tengamos en cuenta que básicamente toda la cinemática la vamos a resolver con esto que tenemos acá, que cuando tengamos varias dimensiones, pues son las mismas ecuaciones, pero para varias dimensiones. Pero ojo, porque esto es movimiento uniformemente acelerado. De nuevo, si la aceleración no es constante, si la aceleración cambia, yo no puedo utilizar esto que tenemos acá. Tengo que hacer las integrales que estamos viendo más arriba. Eso es muy raro, casi siempre ustedes tienen aceleraciones constantes, pero puede pasar. Y si es muy complicado, entonces yo lo que tengo que hacer es hacer las integrales numéricamente, ¿sí? Si a mí me dan, por ejemplo, lo siguiente, que la velocidad en función del tiempo es una cosa que es así,
Obviamente, ¿ustedes qué dirían? ¿La aceleración ahí es constante o no es constante? En este caso. No, No, ¿cierto? No, ¿Por no es qué? constante. No es constante. ¿Por qué? porque la pendiente varía a lo largo de la Muy curva. perfecto, la pendiente está variando. Entonces, si a mí me están pidiendo, por ejemplo, que calcule, no sé, la velocidad, a ver, más bien hagámoslo así. ¿Qué significado tiene lo que voy a pintar acá, esta área? ¿Qué significado tiene? La variación de la aceleración. Ah, ¿qué? La De variación la- de la aceleración. O. casi, casi. La aceleración es la pendiente, ¿cierto? Sí. En este problema, la aceleración es la pendiente. Entonces, si tú quieres de esta gráfica sacar la aceleración, ¿tú qué buscas, las pendientes o la integral? Entonces, como la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, de esta figura, para sacar la aceleración, yo tengo que mirar las pendientes, ¿listo? Entonces, pendiente, pendiente, pendiente. ¿Está bien? Listo, listo. Muy bien. Pero, si a mí lo que me interesa es la posición, ¿cómo la sacaré? De una gráfica de velocidad en función del tiempo. ¿Cómo saco la posición final? Entonces, vamos. Dijimos antes, velocidad en el eje X es derivada de X respecto al tiempo. ¿Y esto qué implica? Que si yo integro ambos lados, X es igual a X sub 0 más la integral de la velocidad en X respecto al tiempo. Entonces, ¿esa área qué significado tendrá? Si estoy diciendo que cuando yo integre una gráfica de velocidad en función del tiempo, ahí están las dos, y cuando yo integre eso me da la posición, entonces esta área sería ¿qué? La posición, ¿sí o no? Entonces, en una gráfica de velocidad en función del tiempo, la integral me da la posición, la derivada me da la aceleración. ¿Queda claro ahí? ¿O hay alguna pregunta? Si tienen preguntas, si les da pena, la pueden hacer por el chat anónimo, no se preocupen, yo estoy aquí pendiente. Profe, Señor, no entendí una cosa. O sea, uno calcula esa área, ¿cierto? Y eso me da la posición respecto al tiempo. esa te da la posición en ese tiempo donde calculaste el área, porque mira que tú, precisamente, cuando haces esta integral, espérate, esta vaina. Cuando haces esta integral, esta área va de un tiempo, digamos 1 a un tiempo 3. Entonces, esta área sería esta integral que tienes acá. Te estaría diciendo cuánto cambió la posición en el tiempo 1 al tiempo 3. Ah, ok, ya entendí. Listo. Gracias, profe. Listo. ¿Qué más preguntas? Ahora les voy a poner otro ejercicio. Si yo tengo posición en función del tiempo y me da una cosa así, ¿esta área tiene algún sentido? ¿Las pendientes tienen algún sentido? ¿Qué significado tiene la pendiente? Aceleración. Casi. No, porque es posición en función del tiempo, entonces era tu velocidad. Movimiento, No se está moviendo, pero entonces la pendiente me está dando a mí la velocidad. Desacelera. No, no te da la desaceleración, porque la pendiente es la primera derivada. Tú no estás sacando la segunda derivada. Entonces, ahí, digamos que de posición en función del tiempo no puedes sacar directamente la aceleración, tendrás que sacar la segunda derivada. Entonces, la primera derivada, las pendientes. De nuevo, como yo sé que la velocidad es igual a dx de t, esto quiere decir que la velocidad es la pendiente. Entonces, en una gráfica de posición, ¿sí? En función del tiempo, la pendiente es la velocidad. ¿Y ustedes dirían ahí que la velocidad es constante en esa figura de x en función del tiempo? No. No, ¿cierto? O sea que es un movimiento acelerado, ¿cierto? Entonces, ¿el área debajo de la curva es la aceleración? No, no nos dice nada, Ah, porque cuando tú integras x en función del tiempo, ¿qué te da? No sabemos. Después vamos a ver que eso tiene otra relación, pero en este momento no significa nada. Entonces, mira, cuando tenemos posición en función del tiempo, solamente tenemos un significado geométrico que es la pendiente, la velocidad. Cuando tenemos velocidad en función del tiempo, esta que tenemos acá, tenemos dos significados. La pendiente es la aceleración y la integral, el área, es la posición. Y si yo hiciera una última, la voy a hacer aquí abajo.
que fuera aceleración en función del tiempo, digamos que es así, ¿qué significado tiene el área y qué significado tiene la pendiente? Díganme ustedes. La pendiente sería la... no mentiras. ¿La qué? Es que debía decir la velocidad, pero no creo. No, ¿cierto? Porque tú tienes es la velocidad, perdón, la derivada de la velocidad respecto al tiempo es, vamos a escribirlo bien. La aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Eso quiere decir que si tú integras, la velocidad menos la velocidad inicial te da la integral de la aceleración respecto al tiempo, lo que hemos dicho antes. Entonces mira que la integral de una curva de aceleración en función del tiempo te da la velocidad. O sea que esta cosa es la velocidad, el cambio de velocidad. ¿Listo? Pero derivar a la aceleración pues no nos da como mucha información, ¿cierto? No, pues No, no. ¿cierto? Pues para lo que estamos viendo nosotros. O sea, la derivada de la aceleración tiene un significado, pero para lo que estamos viendo no tiene significado realmente. Entonces, así es que tenemos estas cosas y vamos a resumirlo para que quede más claro otra vez acá. Vamos a hacer aquí varias gráficas. Aquí vamos a tener posición en función del tiempo. Luego vamos a tener una gráfica de velocidad en función del tiempo. Todo está en función del tiempo. Y luego vamos a hacer una de aceleración en función del tiempo. Las vamos a hacer lo más generales posibles. Entonces vamos a pintar esto así, esto lo vamos a pintar así, y esto lo vamos a pintar así. ¿Listo? Y vamos a poner aquí una tablita para que nos quede claro a todos qué significa cada cosa. Vamos a poner aquí derivada o pendiente, qué significan cada una, y aquí área o integral en cada una de las curvas. Entonces ayúdenme ustedes por favor a repasar. En el primer caso, la derivada o la pendiente en X en función del tiempo, ¿qué significa? La aceleración. Velocidad. No. Entonces vamos a poner las ecuaciones. Aquí tenemos, para que relacionemos, tenemos una ecuación acá que es, la vamos a poner de azul también. Velocidad en X es igual a la derivada de X respecto al tiempo. Esta es una ecuación. Otra que relaciona aquí es como aceleración en X es igual a derivada de velocidad en X respecto al tiempo. Y esto implica también que podríamos tener que X es igual a X sub 0 más la integral de B en X por dt, es la misma, invertida. Y esto implica que B en X es igual a Bx0 más la integral de A en X por dt, que es la misma que tenemos allá abajo. Mirándolo así, entonces, de la primera curva, la derivada, ¿qué significado tiene? De la primera curva, la pendiente en esa curva de X en función del tiempo. La velocidad. La velocidad. ¿Y la integral? ¿Tiene algún significado integrar la posición? ¿No? La No, distancia ¿cierto? total, ¿no? Señor. ¿No es como la distancia total o eso es de la velocidad en función del tiempo? Podríamos pensar que es como una distancia acumulada, pero entonces para no confundirnos vamos a decir que como estamos relacionando como posición, velocidad y aceleración, vamos a decir que no. ¿Listo? Ok. Pero está bien, o sea, es como una distancia acumulada, podríamos pensarlo. Más o menos. Listo. Entonces la primera solo nos da esta información. La segunda, ¿qué información tiene la derivada de la segunda? De velocidad en función del tiempo. El cambio de velocidad en Acelera. función de aceleración. Aceleración, muy bien. ¿Y la integral sí tendrá significado? La posición. La posición. Aquí está. Miren, la derivada de la velocidad en función del tiempo me da la aceleración. Y la integral, acá está, de la velocidad en función del tiempo me da la posición. Entonces aquí tenemos X. Y en esta última gráfica, ¿qué significado tiene la pendiente o La pendiente es la velocidad, ¿no?
Miremos a ver. ¿Hay algún sitio donde diga velocidad es igual a la derivada de la aceleración respecto al tiempo? No. No, ¿cierto? No. O sea, cuando decimos que la pendiente es la velocidad, estamos diciendo que la velocidad es la derivada. Y no, no es eso, ¿cierto? Es al revés. ¿Cierto? Entonces, El área El es área es la el campo. posición. el El área, área es la ¿el velocidad. área qué es? El área es la velocidad, muy bien. El área es la velocidad. Y la pendiente es el cambio de la aceleración, ese no lo tenemos, no lo estamos interpretando, entonces lo vamos a dejar como que tampoco contribuye. ¿Queda más claro así con la tabla? Sí, profe. Listo, yo les voy a mandar este PDF también después, pero si quieren pueden tomarle ahí una foto. Si se me olvida. ¿Cómo vamos? ¿Tiene alguna pregunta? Va a preguntar acá. ¿Y les apareció mi pregunta ahí en el chat anónimo? Sí, señor. ¿Sí? Listo. Bueno, entonces ahora si les parece, pues ya hagamos ejercicios, si está bien por ustedes. Vamos a hacer ejercicios. Hay varios talleres en el Google Drive que yo les compartí a ustedes. Hay varios talleres de cinemática unidimensional, pero también quiero sacar de un libro que estoy mirando de ingeniería mecánica. Hay varios libros que tienen ejercicios muy buenos, entonces vamos a tratar de hacer de varios sitios. ¿Listo? Vamos a salir un momento de acá. Y, como les digo, hay dos talleres. Este taller que dice allá en el Google Drive, yo los descargué y los tengo aquí disponibles. Tenemos este que dice taller dimensional cinemática 1D y tenemos el otro que dice taller kinematics 1D. Vamos a abrir el segundo, taller kinematics 1D. Esto es lo que ustedes encuentran ahí en el Google Drive. Y en este caso, pues aparecen como unas preguntas básicas al principio y aparecen también como unos temas básicos. Déjenme un momento, voy a quitar aquí un ruido. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a hacer unos problemas y ustedes van a hacer en grupos otros problemas. ¿Está bien? Esos grupos van a ser aleatorios, van a estar cambiando. Entonces tienen que estar pendientes y deben pues hablar con sus compañeros y comparar cómo lo están haciendo y toda la cosa. Entonces miren, vamos a empezar por varios conceptos. Yo lo que les recomiendo a ustedes siempre es que cuando entran tengan los resúmenes listos de los capítulos, ¿sí? Y ustedes van viendo como por capítulo hay como, o por secciones van apareciendo como diferentes preguntas. Entonces ustedes van seleccionando una pregunta por cada sección, la van haciendo, van bajando, pasan por todas las secciones y luego vuelven a empezar. Así están estudiando como todos los temas y no solo se están especializando en un subtema, pero al final eran 5 y pues solo saben el 20% de lo que querían saber o solo practicaron el 20%. Entonces vamos a empezar acá, miren, dice posición, desplazamiento, velocidad promedio, son como esos conceptos de posición, desplazamiento. Posición es como simplemente poner el eje, el valor de X, cuánto vale. El desplazamiento es como decir cuánto cambió X, entonces es básicamente X final menos X inicial. ¿Listo? Puede ser positivo o negativo, es un vector. Puede ser que yo me mueva hacia la izquierda o hacia la derecha. Y la velocidad promedio, pues es simplemente XF menos X0 sobre T final menos T inicial. ¿Listo? Entonces aquí si quieren ustedes escojan cuál quieren que hagamos. Ya a su libertad. ¿Cuál quieren que hagamos? ¿Hacemos el primero? Sí, profe, Dice, por favor. listo. Entonces dice, mientras usted maneja un carro a 90 kilómetros por hora, que usted no debería manejarlo a esa rapidez, ¿no? En la autopista y eso uno ve gente muy atacada manejando muy rápido. Entonces, mientras usted maneja 90 kilómetros por hora, ¿qué tan lejos se va a mover usted mientras sus ojos se cierran porque usted estornudó y usted los tuvo cerrados por 0.5 segundos? Entonces van a 90 kilómetros por hora y usted estornudó y lo cerró por medio segundo. Realmente la gente lo cierra por mucho más tiempo. Estamos diciendo pues que los cerró y los abrió muy rápido, ¿sí? Estornudó y los abrió de una vez.
Entonces la pregunta es esa, ¿cuánta distancia se recorre? How far do you move? ¿Qué tan lejos se mueve? Pues, ¿cómo lo hacemos? Entonces, a ver, vamos a mirar. Nosotros sabemos que el desplazamiento, que es lo que nos están pidiendo a nosotros, que a veces se utiliza este símbolo. Ese símbolo, cuando usted le pone en ese triángulo las cosas, quiere decir x final menos x inicial. Pues eso es lo que nos están preguntando acá. ¿Qué información nos están dando? Nos están dando, por ejemplo, una velocidad, que no nos están diciendo que cambie, una velocidad en el eje X, que es 90 kilómetros por hora. Y nos están dando también un tiempo, un delta t, un t final menos un t inicial, que es de 0.5 segundos. ¿Listo? Entonces, ¿qué relación hay entre las cosas que me dieron y las cosas que quiero calcular? Pues yo sé que esta velocidad, como no me dicen que esté cambiando, esa velocidad instantánea es la misma velocidad promedio, y entonces esto sería x final menos x inicial sobre t final menos t inicial, ¿cierto? Entonces esto es básicamente el cambio en distancia sobre el cambio en tiempo. Entonces miren que aquí yo tengo lo que me dieron, que es velocidad en el eje X y el tiempo delta t, y también tengo lo que me están pidiendo. Entonces ya encontré el camino para solucionar. Simplemente el cambio de distancia, lo que yo recorro mientras tengo los ojos cerrados, es la velocidad que me dieron por delta t. Y pues aquí simplemente ya reemplazar. Entonces la velocidad que me dieron es 90 kilómetros por hora multiplicado por 0.05 segundos. Entonces delta X me da, vamos a calcular, idealmente ojalá Profe, ustedes... una pregunta, Señora. ¿no es 0,50? Convertir a metros por segundo. Ah, sí, señora. Sí, hay que hacer eso, muy bien. Gracias a Daría los 20 dos. por 0.5, 12.5 mil. Espérate a ver. Por 0.5, 20. Sí, hay que convertirlo a metros por segundo y voy a ponerlo así, precisamente. Digamos que yo no hago, está perfecta la sugerencia, yo voy a cometer el error y yo diría, no, multiplico 90 por 0.5 porque en la calculadora no pongo unidades y entonces aquí me da que recorro 45 kilómetros. ¿Eso está bien o está mal? Ya se sabe que está mal, pero Está mal. está mal, mal. ¿cierto? Y como dice Andrés, porque pilas, las unidades hay que transformarlas. Entonces, antes de hacer este cálculo, yo tengo que haber transformado todas mis unidades y entonces tengo que pasar 90 kilómetros por hora a metros sobre segundo. Entonces, esto sería 90. ¿Alguien me recuerda cuánto valía el prefijo kilo? 1000. 1000. Muy bien. Entonces, será esto por 1000. Se lo puede dividir directo para 3.6. Exacto, se podría hacer eso. Se podría hacer eso directamente, o sea, yo podría dividirlo por 3.6, pero vamos a mostrarle de dónde sale 3.6, porque en una hora hay 3.600 segundos, ¿cierto? Entonces lo que él dice, que está correcto, es que esto se puede escribir como 1000 sobre 3.600, que es la misma cosa que 10 sobre 36, que es la misma cosa que 1 sobre 3.6. Por eso es que dice que se puede dividir por 3.6. ¿Cierto? Estoy en lo correcto, así te entendí bien, ¿cierto? Así es. Sí. Listo. Entonces, esto es para que ustedes vean que ya de tanto trabajar se pueden aprender el factor de conversión, que está correcto, o pueden deducirlo también. Bueno, entonces aquí me da segundo con segundos, me va a quedar todo en metros y ahora sí podemos hacer nuestro cálculo bien, apropiadamente. Entonces será 90 por 0.5 sobre 3.6 precisamente. Entonces nos daría 12.5 metros. Sí. 12.5 metros, que es la respuesta correcta. Bueno, aquí lo pasan a 13, ¿cierto? Lo he redondeado. Lo redondearon y lo redondearon mal por las reglas que habíamos dicho, porque habíamos dicho que que solamente redondeábamos con 5 cuando pasara un número par, ¿cierto? Sí. Pero bueno, vamos a perdonar al autor del libro. Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Eso es una distancia pequeña, larga? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué creen? Pues considerando la velocidad de un carro, larga. Es larga. O sea, sí, yo también estoy de acuerdo. O sea, si yo cierro los ojos por medio segundo, o sea, yo cuando estornudo, por ejemplo, yo no sé cómo hacen las mujeres a veces, en general, porque he visto que las mujeres como que lo saben aguantar harto el estornudo, como que hacen, y eso no suena casi, pero cuando yo estornudo, eso casi que ladran los perros del lado, los vecinos y eso, porque yo estornudo muy duro, y yo cierro los ojos por lo menos unos 3 segundos. O sea que yo estaría moviéndome mucho más de lo que está acá, 6 veces esta distancia, bastante por ir tan rápido.
pero solamente, así uno cerrara solamente medio segundo los ojos, son 12 metros. Y si un carro va a 90 kilómetros por hora, se le atraviesa algo y va a recorrer 12 metros porque no lo vio, pues lo atropelló y lo sacó a volar y fue un accidente grave. O si frenó un carro de adelante, yo fácilmente puedo llegar y pegarle en esos 12 metros porque es una distancia normal de separación entre los autos. Entonces esto es para que vean que cuando uno está conduciendo, cualquier pequeña distracción puede ser importante. Bueno, este yo creo que fue sencillo, pero si tienen preguntas, si les da pena hacerlas, las pueden hacer por el chat anónimo y si no, pues también las pueden hacer aquí. ¿Alguna pregunta de cómo se resolvió este? Profe, el factor de conversión, eh, ¿cómo sería de una manera menos directa, sino, digamos, el proceso largo? Este es el proceso largo, digamos. Yo lo que hice fue reemplazar el kilo por 1000 y la hora por 3600. Ah, bueno, digamos, tú puedes decir, bueno, pero ¿cuántos segundos hay en una hora? Entonces, en una hora yo tendría, en una hora, ¿cuántos minutos hay? 60, ¿cierto? Sí. Y luego, en un minuto, yo tengo 60 Perfecto. segundos, ¿cierto? Entonces te va metro con metro, ta, 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 y entonces esto al final te da que en una hora tú tienes 3600 segundos, que fue precisamente lo que pusimos acá. ¿Está bien? Ah, ya, sí, sí, sí. En que yo voy a seleccionar esto para ponerlo en un solo PDF, y así con esto les envío pues todo en una sola cosa. Bueno, parece que no hay preguntas. Chicos, pregunten, de verdad. Bueno, aunque de pronto les pareció muy tonto, pero es bueno que estén preguntando constantemente. Estamos acá, ¿no? ¿Qué otro quieren hacer de estos de acá? ¿Quieren ver el El 5? ¿Quieren 5, derivar? el 5. Esa idea. Listo, vamos a hacer el 5. Voy a borrar todo esto que tengo acá pues, porque ya no se puede hacer como un área. Vamos a borrar todo esto. Vamos a hacer el 5. Entonces dice, la posición de un objeto que se mueve a lo largo del eje X está dada por X igual a 3t menos 4t cuadrado más t al cubo. Listo. Donde X está en metros y t está en segundos. Obviamente los factores 3, 4 y 1 tienen que tener unidades, pero no las ponen ahí para hacer más corto todo. Encuentre la posición del objeto en los siguientes valores de t. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, tal. ¿Cuál es el desplazamiento del objeto entre t igual a 0 y t igual a 4? La F es ¿cuál es el average, cuál es la velocidad promedio en el intervalo de tiempo entre t igual a 2 y t igual a 4? Grafique X en función del tiempo para 0 menor o igual que t menor o igual que 4 e indique de la respuesta F, cómo se podrá encontrar la respuesta F de la gráfica. Entonces, empecemos. Empecemos con el principio, ¿no? Anotemos X igual a 3t menos 4t al cuadrado más t al cubo. ¿Ustedes qué dirían? De pronto a ver si lo saben identificar. ¿Qué dirían? ¿Eso es movimiento uniformemente acelerado o no es movimiento? ¿Cómo saberlo? No. Es difícil porque ustedes no están acostumbrados, pero si nos devolvemos nosotros a lo que teníamos antes, miren que en el movimiento uniformemente acelerado, la posición está relacionada con la del tiempo y la aceleración con t al cuadrado. Es lo máximo que puede haber, un t al cuadrado. Y como aquí nosotros tenemos un t al cubo, quiere decir que no es movimiento uniformemente acelerado. De otra, también igual ustedes lo pueden obtener. ¿Cómo es que yo obtengo la velocidad? La velocidad en x. Eso es, escribimos bien. La velocidad en x es igual, Derivando la posición. derivando la posición, muy bien, la velocidad instantánea, ¿cierto? Entonces, si yo derivo esta ecuación que tengo acá, tendría que esto es 3 menos 8, es que 2, menos 8 por t, más 3 por t al cuadrado. Si ustedes miran esta expresión de la velocidad, claramente la velocidad cambia en el tiempo. Y como cambia en el tiempo, pues hay una aceleración. Entonces vamos a calcular la aceleración, que de nuevo se obtiene derivando. 6t La menos 8. derivada, señor. 6t menos 8. Ajá, muy bien. 6t menos 8. Listo, ya lo pude obtener. Me gusta la matemática, me gusta derivar. De ahí, ahora viendo esto de nuevo, ¿ustedes dirán que es un movimiento uniformemente acelerado? Sí, porque habría aceleración. Hay aceleración, eso sí es cierto, pero no es uniformemente acelerado porque la aceleración está cambiando en el tiempo. Recordemos que el uniformemente acelerado es que la aceleración es constante. Constante. Exacto, Sí. que no cambia en el tiempo. O sea, este término, este 6t, nos está dañando todo, porque ese 6t está diciendo que la aceleración cambia en el tiempo.
Entonces no es un movimiento uniformemente acelerado. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Correcto. ¿Listo? Entonces no es un movimiento uniformemente acelerado. Y ahora sí empecemos a responder las preguntas que nos hacían acá. Nos decían, ¿cómo era? Que encontremos la posición del objeto en t igual a 1. Entonces, posición del objeto, o sea, x en t igual a 1. ¿Qué harían ustedes para responder esta pregunta? ¿Qué se les ocurre? Reemplazarte con uno. Reemplazarte con 1, exactamente. O sea, no hay que hacer nada más. Hay que reemplazarte con 1 en la posición. Entonces, esto nos daría 3 por 1 menos 4 por 1 al cuadrado más 1 al cubo, ¿cierto? Que nos daría 3 0. menos 4 más 1, 0, sí, exactamente, nos da 0. Gracias. Me sirve muchísimo que me ayuden así como a ir confirmando porque yo me puedo equivocar y me sucede constantemente. Y no es por ver si están pendientes. Me equivoco, es normal y hay que aceptar que uno se equivoca y ya. A veces eso se libera uno también un poco de esa carga de que no me puedo equivocar. Eso no tiene sentido. Entonces, la posición inicial es 0. No, perdón, inicial no. Nosotros le llamamos normalmente inicial a t igual 0. Y esta no es la posición inicial. Esta es la posición en t igual 1. Entonces, la posición en t igual 1 es 0. Listo. B. Esa sí háganlo ustedes. ¿Cuánto es x en t igual 2? O sea, reemplazan el Menos 2. t. Menos ¿Cuántos 2. dedos? Menos Menos 2. 2. O sea que va corriéndose hacia atrás, ¿cierto? Ajá. En este caso. Está en 0 y se empezó a mover hacia atrás. El C. Dice en t igual 3. Bueno, estamos aquí 0. haciendo lo mismo. ¿0 De otra 3. vez? 0. Ajá. 0. Listo. El D. X en t igual 4. No puede hacer una hoja de 12. cálculo. ¿Cuánto? 12. 12. 12, listo. Yo te estoy creyendo todo, ¿listo? Andrés. L. Miren el E. La pregunta E, voy a cambiarla de color. La pregunta E dice lo siguiente. Dice, ¿cuál es el desplazamiento del objeto entre t igual 0 y t igual a 4? ¿Cómo se 12. escribe desplazamiento? Cambia posición. Delta Cambio X. de posición. Cambio de posición sin meterle tiempo. Solamente Ajá. cambio de posición. Y Delta el X. cambio sería el X final menos el X inicial, que en este caso sería el X ¿en qué? En 4 12. menos el X en 0. Exacto. Entonces el X en 4 nos había dado 12 y el X en 0 nos había dado, no lo hemos hecho, ¿no? El X en 0, ¿cuánto da? Da 0. 0 mismo. Da 0. Y entonces nos da 12. Eso es el desplazamiento. Si les preguntan a ustedes el desplazamiento entre t igual 3 y t igual 1, restarlos. ¿Listo? Simplemente restarlos. Eso es el desplazamiento. ¿Vamos? ¿Estamos bien? Espero que estén haciendo conmigo las cosas, chicos, porque si no, pues digan, en realidad no están aprendiendo nada, ¿sí? Porque a menos que ustedes lo hagan, es que lo entienden. Es cuando uno hace que se da cuenta que no ha entendido nada. Y después nos están pidiendo, bueno, una gráfica de Profe, T, ¿qué? Señor, ¿sí? perdón interrumpir. Ese 12 tendría unidades por ser un cambio. Sí, Yo le señor. pondré. Sí, digamos que como nos dijeron 12 metros. que X estaba en metros, entonces esto está en metros y esto está en metros, entonces nos da metros. Muy bien. Sí, ¿cierto, Andrés? En metros. Bueno, y el F nos está pidiendo la velocidad promedio en el intervalo de t igual 2 a t igual 4. ¿Cómo se hace la velocidad promedio? Sería el desplazamiento total sobre el tiempo total. Entonces, en este caso sería el x en 4 menos el x en 2 sobre el tiempo total, que sería 4 menos 2. El x en 4 nos había dado 12, el x en 2 nos dio menos 2, entonces pilas porque menos por menos da más, sobre 2. Y entonces esto nos daría al final 12 menos menos 2, daría 12 más 2, o sea, daría 14 sobre 2, y entonces nos daría 7. ¿Sí está bien? Sí, ¿Listo? ¿Bien? ¿Sí o no? sí, profe. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Qué hacer lo de la gráfica? Porque Profe, pues eso.
Pues, déjenme lo hago aquí rápidamente entonces. Sí, adelante, ¿quién iba a decir algo? Entonces, todo ese punto 5 lo hicimos en base a la ecuación que nos entrega, pues que nos dieron. Exacto, exacto. Todo el movimiento está codificado ahí en esa ecuación. Viste que pudimos sacar velocidades, aceleraciones, sacar promedios, todo ese tipo de cosas, todo lo podemos sacar de ahí. Esos son los problemas más fáciles, en mi opinión, porque pues la ecuación tiene todo. Ok, ok. Es aplicar las definiciones, más bien. Eso es como lo más importante ahí. ¿Está bien? Sí, profe. Listo. Vamos ahora, vamos a ponerles a ustedes uno. Listo. El 2.5 lo van a hacer ustedes en grupo. Ahorita yo más bien les voy a mandar, es como este PDF. Y dejo de estar moviéndome de la otra. Van a hacer el 2.5, si quieren tómenle una foto para que lo tengan. Yo también lo voy a tomar. Voy a ver si lo puedo compartir con Teams. ¿Cómo se llama este equipo? 39. Sí, es este. Listo, ahí se los envié. Si alguno de ustedes es más rápido que yo en enviar estas cosas, también yo le agradezco que lo envíe. A mí a veces se me complica. ¿Me confirman si les llegó a ustedes la imagen? ¿O todavía no? Aún no. Bueno, tómenla ustedes mejor por si acaso, porque a mí tampoco, si no me sale que les haya llegado, aunque ya la envié. Tómenla ustedes. Entonces, miren, lo que vamos a hacer es que voy a crear unos grupos aleatorios. Esos grupos aleatorios van a ser de 2 o 3 personas y van a resolver ese problema entre ustedes. ¿Listo? En grupo. Y ya hablamos para ver la solución. ¿Cuántos hay? Les voy a dar más o menos 4 minutos para que lo resuelvan. Profe, Ustedes ahorita. una ¿Alguien aquí nunca ha usado los breakout rooms? Acá. Lo que va a suceder en este momento, cuando yo los inicie, es que ustedes van a como a desconectarse de esta sesión y van a entrar a otra sesión automáticamente. No tienen que hacer ustedes nada, no se van a poner ahí a paniquearse y a salirse, no. Eso lo lleva automáticamente allá, a un salón específico, o sea, a un meeting específico con la otra persona o las otras 2 personas que van a trabajar. Y dentro de un tiempo yo cierro los breakout rooms y entonces eso se cierra automáticamente y los vuelvo a poner aquí en el salón principal. Entonces, no hagan nada, tranquilos. ¿Está bien? Entonces ahí va. En 1, 2. Profe, a mí no me enviaste a ningún grupo. Ah, ya te asigno. Eso Listo. fue sistema este. Ya te... ¿Quién es Lupita? Yo tengo mucho dueño que viene a molestar. El pato y el pato. Bueno, después sigue 200 metros y coges la velocidad 1, o sea, la del primer mancito, y
Ya volvimos, ya estamos volviendo. Sí. Listos. Sí, sí, mister. Entonces, ¿alguien quiere contarnos o le pido a un grupo que designé previamente que lo haga? ¿Alguien quiere contarnos cómo lo resolvió? Ajá, nosotros lo terminamos, ¿no, Diego? ¿Lo terminaron? Sí. Y, pues, no sé, ¿quieren contarnos o cómo lo hicieron? Sí. Primero nos pide el tiempo en que se encuentran. Entonces, como recorre una pista total de 200 metros, sacamos lo que es el espacio que recorre cada uno. Espacio del, del primer corredor más el espacio del segundo corredor igual a 200. Ajá. Ajá. Y en el espacio reemplazamos la fórmula velocidad por tiempo. Velocidad 1 por Ok. tiempo más velocidad 2 por tiempo igual a 200. Como el tiempo es en común, sacamos un factor común que es el tiempo por la suma de sus velocidades, ¿Listo? igual a 200. Y de ahí ¿Y dividimos por qué 200 Sí, dale, ahorita te pregunto una cosa. y de ahí 200 dividido para la suma de velocidades que es 11.7 y nos da un tiempo que se encuentran de 17.09 segundos ¿Y esa es la respuesta correcta? del tiempo y que se Sí. encuentran. Ajá. Ujú. Listo. Y después, digamos, vamos a dejar este 17.09, ¿fue que me dijiste? ¿Cuánto? Sí, 17.09 segundos. ¿A los otros grupos les dio igual? ¿A los que lo terminaron? Sí. Sí, sí, señor. Y Sí, sí, Listo, señor. muy bien. Y Andrés, ¿por qué la suma de las velocidades? Porque en sí era velocidad 1 por el tiempo más velocidad 2 por el tiempo igual a 200. Entonces, como es el mismo tiempo, entonces lo saco como factor común y me queda tiempo, paréntesis, velocidad 1 más velocidad 2 igual a 200. Ujú, Entonces, muy ya tengo bien, el 200 sobre la suma de velocidades, que sería 11.7. muy bien. Eso se llama una velocidad relativa, ¿cierto? Si yo voy Ajá. moviéndome en una dirección y hacia mí viene otro cuerpo, yo lo veo más rápido todavía porque como yo me estoy moviendo hacia él y él hacia mí, la velocidad es más grande, ¿cierto? ¿Alguien Sí. quiere que lo resuelva para escribirlo en ecuaciones y esas cosas? ¿Alguien quiere que yo lo resuelva? O sea, pueden ponerlo también en el chat anónimo si quieren. Sí, profe, por favor, ¿lo puede resolver? Listo, básicamente lo mismo que dijo Andrés, entonces lo vamos a resolver, pero de pronto hay alguna diferencia simplemente en la forma en que lo planteamos. Esto es lo bueno, o sea, uno puede hacerlo de muchas maneras, si lo que importa es que uno le dé bien al final. Entonces, miren, yo lo que voy a hacer es dibujar y vamos a aplicar todo lo que les dije de los ejes coordenados. Voy a decir que este es el corredor A, que está en este punto, y el corredor B está en este punto. Entonces los voy a unir por una línea recta, ¿listo? Y lo que nos dijeron es que aquí hay una distancia inicial de separación que es de 200 metros. ¿Se acuerdan que yo les dije que normalmente es muy importante que ustedes escojan cuál es el sistema de coordenadas? Entonces yo voy a poner un sistema de coordenadas para que vean eso porque es importante acá. Y voy a decir pues que aunque estamos en una dimensión, pues voy a decir que esto es Y y eso es X. El Y nos sobra porque no hay movimiento en Y, pero esa es la costumbre, ¿no? De poner los dos ejes. ¿Y para qué me sirve esto? ¿Qué información tenemos nosotros? La velocidad de ellos, la rapidez de cada uno de ellos es constante, ¿cierto? Son constantes, no cambian, simplemente van en la misma dirección. El A se va a mover, esperen, lo pongo acá. El A se va a mover en esta dirección, esta va a ser la velocidad de A, y el B se va a mover en esta dirección, esta va a ser la velocidad de B. Van a mantener siempre las mismas velocidades y se van a encontrar en un punto dado. Como el A se está moviendo un poco más rápido, seguramente se van a encontrar más cerca de B que de A. Digamos que, ¿esto cuántos que tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4,5, digamos que se van a encontrar por esta zona. Supongamos que esa es la zona del encuentro. Van a estar más cerca de B que de A porque A va más rápido. ¿Ok? Lo que estaban haciendo en el grupo de Andrés es que como tenemos estas dos distancias, vamos a decir que esta es la distancia de XA y esta es el otro desplazamiento del otro cuerpo de XB, la suma de estas dos me tiene que dar 200. Eso fue lo que hicieron, ¿cierto? Esa fue como la restricción importante que pusieron ahí. Y así está bien así. Bueno, entonces
teniendo en cuenta esta información que yo tengo acá, yo lo que voy a hacer, y aquí yo ya como que me queda casi que trivial hacer el problema, yo voy a escribir cómo es la posición de A en función del tiempo. La posición de A en función del tiempo va a ser su posición inicial, XA de 0, más la velocidad de A por el tiempo. ¿Por qué puse eso? Porque no hay aceleración y la velocidad es constante. Entonces está la expresión. Díganme ustedes, por favor, con esos ejes coordenados que yo escogí ahí, ¿cuál es la posición de A en el tiempo t igual 0. 0? Porque está en el origen. 0 más BA por T. O sea, entonces estoy diciendo que la posición de A en cualquier tiempo es BA por T. ¿Listo? Eso es lo que estoy diciendo. Ahora voy a escribir la posición de B. Posición de B va a ser igual a posición de B inicial respecto al mismo sistema de coordenadas. Eso es clave, el mismo sistema de coordenadas, el rojo. Va a ser algo aquí más útil. Esto sería igual a 6.20 por el tiempo. Porque va hacia la derecha, le puse el signo positivo. ¿Cuánto es la posición inicial de B respecto a ese sistema de coordenadas al inicio? 0. 200. 200, porque B está acá. Entonces, al inicio, cuando van a empezar el problema, cuando van a empezar a correr, B está a 200 metros del origen. ¿Se acuerdan? Miren el origen donde lo puse. Entonces, yo le pondré aquí un 200 más, y la velocidad de B, ¿es positiva o es negativa? Positiva. Si es positiva, se estaría moviendo hacia allá, ¿cierto? No, sí es negativa. Muy bien. Entonces, se está moviendo hacia la izquierda, entonces tiene que ser negativa. ¿Por qué hago esto? Ustedes dirán, pero se está enredando. Lo estoy haciendo porque es que si entendemos cómo plantear estas expresiones respecto al sistema de coordenadas que escogimos, podemos resolver todos los problemas así, igual, sin ningún problema. ¿Listo? Y aquí entonces está metido lo de los signos, el vector, todo ese rollo. Entonces aquí sería menos 5.5 por t. Esto es x de b. Antes de seguir, ¿queda claro eso o hay alguna duda? ¿Sí? Listo. Y ahora pues es muy sencillo resolver todo porque cuando se encuentren, como estamos midiendo las cosas respecto al mismo sistema de coordenadas, cuando ellos se encuentran las dos coordenadas son iguales y el tiempo también es igual. La primera pregunta que es ¿cuándo se encuentran primero? ¿Cuánto es un tiempo? Entonces necesitamos anular las distancias. Entonces cuando ellos se encuentran, yo sé, se encuentran si x de A es igual a x de B. ¿Sí o no? Y el tiempo también es el mismo, obviamente, en ambos casos. Entonces yo simplemente reemplazo. X de A es 6.20 por T y X de B es 200 menos 5.5 por T. Y el grupo de Andrés debe estarse dando cuenta que es la misma ecuación que ellos pusieron. Entonces paso esto a sumar, 6.20 por T más 5.5 por T igual a 200. Y como el tiempo es el mismo, entonces yo puedo factorizar. Entonces tiempo, factor de 6.20 más 5.5 igual a 200. Por lo tanto, el tiempo en el que se encuentran es 200 sobre 6.20 más 5.5, y eso es igual a 200 sobre 6.20, entonces daría 11.70. 200 sobre 17.0. Eso, punto 1, si lo aproximamos teniendo en cuenta el 9, ¿cierto? Sí. 17.1 segundos. A ustedes les dio 17.09, está bien, 17.1 y ya está. Entonces aquí ya sacamos el tiempo. Y pues como ya tenemos el tiempo, podemos sacar las distancias, que cada uno, las coordenadas, o sea, esta coordenada que tenemos acá. Entonces también podríamos decir ahora que x sub a, cualquiera de las dos ecuaciones funciona, sería 6.20 por 17.1. Entonces x sub a sería 106 más o menos, 106 metros.
106 metros. Entonces esta coordenada acá, esta distancia, es 100.6 metros. Eso es lo que ha recorrido el corredor A. Y si eso es lo que ha recorrido el corredor A, ¿cuánto lo ha recorrido el corredor B? 94. 94. Exacto. O sea, 200 menos 106. Entonces aquí tendríamos todas nuestras otras respuestas. ¿Y ya? ¿Hay alguna duda respecto a esta forma de resolverlo? Nos da lo mismo, ¿cierto? Andrés, dio igual que ustedes, ¿cierto? Chicos, antes de avanzar. Bien, ¿se entiende? ¿Hay algo que no se entiende? Profe, perdón, es que a mí se me trabó. Respecto a la última parte, ¿cómo hallaste el tiempo del B? El tiempo del B es el mismo tiempo del A. En la última parte lo que hicimos fue sacar las distancias que han recorrido. Porque cuando ellos empiezan a correr, como empiezan a correr al mismo tiempo, los tiempos también son iguales. Digamos que pasaría algo diferente si sale primero uno y después el otro, los tiempos son diferentes, pero aquí como los dos salieron al mismo tiempo, entonces los tiempos son iguales, ¿listo? Entonces por esa razón este tiempo que obtuvimos acá, este que está aquí, es el mismo para los dos, ¿ok? Eso es lo primero, es lo mismo para los dos. Y entonces lo que yo hice simplemente fue decir, bueno, con ese tiempo yo puedo calcular cuánta distancia ha recorrido cualquiera de los dos. Los dos van a encontrarse en este punto. Entonces respecto a ese sistema de coordenadas de la izquierda, el rojo, los dos tienen la coordenada 106 metros. Pero pues obviamente el que recorrió 106 fue el A. El B no, porque el B no viene desde el origen, el B viene del otro lado. Entonces lo que hicimos fue coger los 200 totales, restarle 106 y nos dio que el B había recorrido 94. ¿Sí responde tu pregunta? Sí, pues respecto a que cada uno va con una diferente velocidad, no llegarían en diferente tiempo. No, precisamente. Van a llegar en diferente tiempo al otro lado, eso es verdad. Pero cuando ellos se encuentran ha pasado al mismo tiempo. Y como tienen diferentes Ok. velocidades, por esa razón es que uno recorre más que el otro, porque tienen diferentes velocidades. Listo, listo. Listo, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Pregunten tranquilos, tranquilas. Tranquilos incluye los dos. Bueno, listo. Vamos a seguir entonces. Vamos a pasar a otro. Aquí es velocidad y rapidez instantánea. Vamos a ver si... Pero pues eso es calcular derivadas. Miremos este que tiene una figura. ¿Les parece? Vamos a hacer este. Listo. Entonces dice, una pelota se mueve en línea recta, perdón que lea, pero pues para que todos nos pongamos de acuerdo, yo tengo que leer. La figura nos muestra la gráfica, la velocidad de esta pelota en función del tiempo. Velocidad en función del tiempo. ¿Cuáles son la rapidez media y la velocidad media de la pelota durante los primeros 3 segundos? Supongo que la pelota se mueve de tal manera que el segmento de la gráfica después de 2 segundos será menos 3 en vez de más 3. Ah, bueno, esto es un cambio. La parte B es un cambio, nos ponen en menos 3. Listo. A ver. ¿Ustedes qué dicen? ¿Este movimiento es uniformemente acelerado? No. No, en esta zona, ¿cierto? Uno podría decir que acá es un movimiento uniformemente acelerado porque la rapidez es constante y la aceleración es cero. Acá uno podría decir que también es un movimiento uniformemente acelerado porque la rapidez es constante y la velocidad no cambia. La rapidez no cambia, pero acá, como ustedes pueden ver, pues hay un cambio y entonces hay una aceleración. Entonces, en general en todo el movimiento no es movimiento uniformemente acelerado, solamente como por secciones. ¿Cómo harían ustedes para calcular lo de la rapidez media y la velocidad media de la pelota durante los primeros 3 segundos? ¿Qué haríamos? ¿Cómo se calcula la rapidez media? ¿Se acuerdan o no? Bueno, la velocidad media, ¿cómo la calculábamos? El movimiento total. Movimiento total, ¿cierto? Era coger la distancia final menos la distancia inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. ¿Qué es lo que sí tenemos de esta cosa acá? El X final no lo tenemos porque nos dieron fue velocidad en función del tiempo. El X inicial vamos a suponer que es nulo. No hay más información. El tiempo final sabemos que es 3 y el tiempo inicial sabemos que es 0. O sea que esta cosa nos está diciendo que esto es X final sobre 3. ¿Listo? Pero el X final no lo tenemos. ¿Cómo calcularíamos el X final de acá? ¿Qué se les ocurre? Pues se podría hacer como por pedazos en la gráfica. Entonces, pues, donde Exacto. ya... O sea, ¿se acuerdan de lo que habíamos hecho antes? Exacto. Tocarlos por los pedazos. ¿Qué habíamos hecho antes? Si tenemos una gráfica de velocidad en función del tiempo, ¿podemos sacar la posición de alguna manera? Miren, utilizando ¿qué? Derivada,
La integral. La integral. De la integral podemos sacar la posición. Entonces aquí la integral es fácil, ¿cierto? Porque son rectángulos. Entonces vamos a calcular el área de estos rectángulos. ¿Listo? Entonces el área de esos rectángulos, que sería x final, sería igual. La del primer rectángulo sería 2 segundos por la altura, que es 2 metros sobre segundo. Entonces nos daría 4, ¿qué? 4 metros. Pero esperen, vamos a escribirle las dos. Más el segundo rectángulo, la base de ese rectángulo es 1 segundo por la altura, que es 3 metros sobre segundo. Entonces más segundo, 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 no sé qué. Entonces esta cosa me daría 4 más 3 igual 7. Ese es mi x final, 7 metros. Calculando simplemente las áreas. ¿Ok? Y entonces mi velocidad promedio en x va a ser igual a ese x final, que era 7 metros, sobre mi tiempo total, que es 3 segundos. ¿Y cuánto me da eso? 7 sobre 3, ¿cuánto les da? 2.333. 2.333. 2.333, lo vamos a dejar así. Gracias. 2.3 metros sobre segundo. Para que ustedes se den cuenta, chicos, que no es simplemente la mitad. ¿Sí ve que no es 2.5? Es un promedio ponderado, porque duró más tiempo con 2 que con 3. Por eso 2.3 está más cerca de 2 que de 3. Entonces, esto es fácil si ustedes aplican la definición. Es muy difícil si ustedes no aplican la definición y entonces se ponen a tratar de calcular esos promedios. Obviamente en las opciones de respuesta pues va a estar el 2.5, que está mal, porque tenemos es que aplicar la definición de velocidad promedio, ese tipo de cosas. ¿Alguna duda? No, señor, ninguna. Listos. Gracias. Entonces vamos a tratar de seguir. Aquí tenemos un problema de aceleración. Vamos a hacer dos problemitas de aceleración, luego aceleración constante, sí, e integración gráfica. Y ahí se termina, creo, sí. Entonces, aceleración no necesariamente constante. A ver, ¿cuál cogemos? Bueno, el 19 es muy fácil. Miren el 22. ¿Les parece si hacemos el 22 o prefieren hacer el 2.15? Cojan ustedes. A ver, para ver si utilizan aquí, yo les puedo hacer encuestas también en Tweetback, entonces les voy a preguntar y ustedes van a responder y lo hacemos por votación. Por favor, voten en el quiz. Ahí en Tweetback a la derecha ustedes pueden seleccionar chat wall o quiz, entonces vayan al quiz y votan ahí. Está el 50% en este momento, están votando, está empatado. Ya se está yendo al 2.15. Apenas hay 10 votos, esperemos a que llegue a 15, por favor, voten. 12 votos, faltan 13, 14. Falta una persona. Listo, 16. Listo, gana el 2.15. Listo. Vamos a hacer el 2.15. Dice, vamos a seleccionarlo y me lo va a llevar para el otro lado. Entonces, una tortuga camina en línea recta sobre lo que llamaremos eje X con la dirección positiva hacia la derecha, la típica. La ecuación de la posición de la tortuga en función del tiempo es no sé cuánto. Entonces voy a escribir. La posición en función del tiempo es 50. Esto está todo en centímetros, ¿listo? 50 más 20 por t menos 0.0625 por t al cuadrado. De nuevo, si ustedes lo miran así, ¿es un movimiento uniformemente acelerado o no? Profe, ¿no sería 2? Sí, 2, sí señora. sí lo Gracias. es, ¿no? Sí lo es, ¿cierto? Porque está el grado máximo es t cuadrado y no hay seno ni nada de esas cosas. Pero pues para que estemos más seguros, derivemos. Veo en x es la derivada, daría 2 menos 0.12, 0.625. ¿Si lo hice bien? 0.125, profe. Sí. Gracias. 0.125 por t, gracias.
Y la aceleración, cuando yo la derivo la velocidad, la derivada de esta cosa y me da menos 0.125. Y miren que es constante, ¿sí? No depende del tiempo. Por lo tanto, esto sí es un movimiento uniformemente acelerado. ¿Está bien? Entonces ahí ya lo comprobamos. Queremos saber qué preguntan. Determine la velocidad inicial, posición inicial y aceleración inicial. ¿Qué significa inicial? ¿Que el tiempo vale cuánto? 0. 0. Si no nos dieron otra información, es 0. Entonces simplemente es reemplazar en estas tres cosas que acabamos de hacer, pues el t igual a 0. Entonces la posición en t igual 0 será reemplazar pues t por 0 y nos daría 50 centímetros, ¿no? Recordemos. La velocidad en t igual 0 será reemplazar el t por 0 y nos daría 2 centímetros por segundo. Y la aceleración en t igual 0, esa no depende del tiempo, siempre es la misma, es menos 0.125 Profe, centímetros sobre segundo cuadrado. Señor, ¿de dónde sacó la velocidad y la aceleración? de acá, mira. ¿Te acuerdas que nosotros derivamos primero la posición respecto al tiempo y sacamos velocidades instantáneas y aceleraciones? Y ahora lo que estamos haciendo es simplemente reemplazar el tiempo. ¿Cómo así? O Cuando sea, tú tienes... cogió la ecuación. Ah, bueno, perdón. ¿Sí, dale? Cogió la ecuación principal, que es la de posición, la derivó, entonces nos da la velocidad. Y pues reemplazamos el tiempo, entonces nos va a dar la velocidad en el tiempo Ah, ok. 0. Y luego la volvió a derivar y nos dio la aceleración. Ya, gracias, profe. Listo, Juan Felipe, gracias, Juan David. Y eso es lo que hacemos siempre, Juan Felipe, cuando nos dan como toda la ecuación de movimiento, pues podemos sacar toda esa información de ahí. Entonces lo que se puede derivarlas y ya me quedan listas para cualquier tiempo. Ustedes no pueden reemplazar y luego derivar porque estarán derivando un número y les daría 0. ¿Listo? Entonces, por eso yo primero derivo y luego reemplazo. La parte B, en la parte B están preguntando ¿en qué instante t de la tortuga tiene velocidad 0? Entonces lo que hacemos es bx, que es 2 menos 0.125t, y lo igualamos a 0. Y entonces simplemente despejamos ese t. El t será igual a 2 sobre 0.125. Esto lo paso a sumar al otro lado y luego paso a dividir ese factor. Y esto nos daría 2 sobre 0.125, nos daría 16. En 16 segundos, la velocidad de esa tortuguita va a ser 0. ¿Listo? ¿Por qué? O sea, básicamente por la forma en que ella tiene como una aceleración negativa, si ustedes lo ven de la expresión original. Entonces al principio se está moviendo como hacia la derecha, pero como la aceleración va para el otro lado, en un momento se va a frenar y se va a mover hacia la izquierda. Eso es lo que está pasando. Entonces en este tiempo, su velocidad vale 0. Ese es el punto en el que se va a devolver. La parte C dice, ¿cuánto tiempo después de ponerse en marcha regresa la tortuga al punto de partida? El C. Entonces, ¿cuánto es el punto de partida? X en t igual 0, nosotros sabemos que es igual a 50. Nos están preguntando cuándo su posición vuelve a hacer eso. Entonces lo que hacemos es, el X en cualquier tiempo lo igualamos a 50. Queremos que no solamente en 0 valga 50, sino en otro tiempo. Entonces reemplazamos, esto sería 50 más 2 por t menos 0.0625 por t al cuadrado, ¿sí o no? Y ahora lo que hay que hacer es despejar de acá. Entonces este 50 se nos va con este, nos queda la ecuación de 2t menos 0.0625 t al cuadrado igual a 0. Entonces factorizamos el t, aquí está fácil, factorizamos el t, nos daría 2 menos 0.0625 por t, todo esto es igual a 0. Y como esto es una ecuación cuadrática, tenemos dos soluciones. Una cuando t vale 0, que esa es la solución original, inicial, si ya la conocemos, y la otra cuando todo esto vale 0. Entonces lo que tenemos es 2 menos 0.0625t igual 0. Y entonces esto nos daría 2 igual a 0.0625t. Y esto nos daría finalmente t igual a 2 sobre 0.0625. Que eso nos daría 32. 32. Muchas gracias. Entonces t igual a 32 segundos. Entonces la posición de la tortuguita vale 50 centímetros al inicio y a los 32 segundos. Pues como eso es una parábola, ¿cierto? Esta posición en función del tiempo, esta es una parábola, pues eso hace así, y en un tiempo dado vale esto, y en otro tiempo va a valer esto también. O sea, hay dos tiempos. ¿Listos?
Vamos a hacer la D. ¿En qué instantes T la tortuga está a una distancia de 10 centímetros de su punto de partida? D. ¿En qué instantes la tortuga está a 10 centímetros de donde partió? Ojo que no nos están diciendo que la posición valga 10. Nos están pidiendo es que esté a 10 de donde partió. O sea, lo que nos están diciendo es la posición en cualquier tiempo menos la posición inicial debe valer 10 centímetros. Eso es lo que nos están diciendo ahí. La posición en cualquier tiempo, pues es esa ecuación que tenemos arriba, 50 más 2 por t menos 0.0625 t al cuadrado. Esa es todo esto. Menos la posición inicial, que era ¿cuánto? 50 centímetros. Y queremos que esto valga 10. Entonces pasamos esto aquí a restar al otro lado para que nos quede la cuadrática. A ver, se nos va 50 con este 50. Esto pasa aquí a restar. Y nos quedaría menos 0.0625 por t al cuadrado más 2 por t menos 10 igual 0. Esa es una ecuación cuadrática que la podemos resolver utilizando Wolfram alfa o la ecuación cuadrática menos b raíz cuadrada de más o todo lo que quieran. Díganme por favor ustedes cuáles son las raíces que obtienen. Salen dos raíces, ¿no? ¿Cuánto les dio a ustedes? ¿Qué soluciones obtuvieron? Yo me voy a confirmar si a ustedes les da lo mismo que a mí, ¿sí? Ahí ya las anoté las que me Sí, dieron a profe. mí. ¿Cómo lo hiciste? También cuadrática. ¿Pero la hiciste algebraicamente o la metiste en algún programa? Ah, no, la puse en calculadora. Listo, muy bien. ¿Lo has confirmado? ¿Alguien más le dio lo mismo? Sí, profe, así es. Listo, perfecto. Entonces estos son los dos tiempos, son dos tiempos. Pero aquí lo más importante, chicos, es que les quede claro la diferencia en decir que la posición valga 10 a decir que esté a 10 de cierta posición. ¿Listo? Eso es muy diferente. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. ¿Está bien? Eso era como lo que más quería hacer énfasis ahorita en este problema en particular. ¿Alguna pregunta o puedo seguir? Pues voy a seguir. Si ustedes no preguntan, yo asumo que sí. Listo, bien. Vamos a ver aceleración constante. Movimiento uniformemente acelerado. ¿Cuál quieren que hagamos de esos que están ahí? Si quieren, anoten ahí en el chat anónimo y si están de acuerdo con lo que alguien anota, le ponen la... Usuario 646055 dice que vaya más lento. Claro, con mucho gusto. Pero me tienen que decir en qué parte no está quedando claro. Sí, me dicen, profe, no entendí tal parte, va muy rápido. Entonces yo con mucho gusto paro. La forma de frenar a un profesor es preguntarle. Entonces el 31 tiene 4 likes, el 35 tiene 2 likes. Por favor, pregunten para frenarme, porque si no, es muy difícil, ¿no? Sí, yo ahorita les paso todo este PDF que estoy haciendo. Eso se los paso, el PDF, no hay ningún problema. Listo, el 31 queda elegido. Vamos a hacer el 31. Tengan en cuenta, chicos, que esos son ejercicios de ejemplo, pero ustedes tienen que hacer ejercicios por su cuenta para estudiar. En este momento están quedando enterados de cómo hacer algunos problemas y cosas así, pero hasta que ustedes no hagan, no se van a dar cuenta de sus propias dudas. Y pues ya saben que pueden preguntar en cualquier momento. No hay ningún problema por correo, por Teams, por lo que sea. No hay ningún problema. Listo, entonces dice, suponga que tenemos una nave espacial en el espacio profundo que se mueve. Cuando nos dice que está en el espacio profundo es que ya no hay como atracción gravitacional y otras cosas. Está sujeta a la aceleración constante de 9.8 metros sobre segundo, que da la ilusión de tener la aceleración normal de la gravedad durante el vuelo. Si empieza desde el reposo, entonces, paremos un momento. Nos están diciendo que la aceleración es constante, digamos en el eje X, y que es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Primer dato. Y es constante. Miren que no depende del tiempo. Ahí no hay un T. Si empieza desde el reposo, de una vez, traduzcamos eso. Eso quiere decir que la velocidad inicial en el eje X es 0 metros sobre segundo. ¿Cuánto tiempo le tomará para adquirir la rapidez de 1/10 de la rapidez de la luz, que viaja a 3 por 10 a la 10, por 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo? Y el B, qué tan lejos llegará o qué tan lejos viajará mientras hace eso?
Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo le cuesta alcanzar cierta velocidad final? La velocidad final que nos están diciendo que queremos que alcance es la velocidad de la luz sobre 10, un décimo. Y ahí nos dieron el valor de la velocidad de la luz. Es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Todo esto sobre 10. Eso es lo que queremos que alcance. Y esto nos va a dar 3 por 10 a la 7 metros sobre segundo. ¿Ok? Entonces esto es lo que nos están diciendo. Tenemos una aceleración constante, una velocidad inicial, una velocidad final. ¿Cuánto tiempo? Pues nos gastaremos en que se cumpla esto. Como esto es movimiento uniformemente acelerado, estoy tratando de hablar más despacio. Como esto es movimiento uniformemente acelerado, pues vamos a escribir las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado. Es bueno que siempre las escriban para que se las aprendan y las puedan recordar más fácilmente. ¿Cómo son esas ecuaciones? Recordemos que para posición era x igual a x sub 0 más velocidad inicial en el eje x por el tiempo más aceleración en el eje x por el tiempo al cuadrado sobre 2. Esa era una. La posición en función del tiempo, una parábola. V en x es igual a V en x inicial más aceleración en x por el tiempo. Todo esto es movimiento uniformemente acelerado, aceleración constante. Y la otra era V en x al cuadrado igual a V inicial en x al cuadrado más 2 veces la aceleración en x por x final menos x inicial. Estas son como nuestras ecuaciones típicas del movimiento uniformemente acelerado. ¿Cuál de esas ecuaciones creen ustedes que deberíamos usar para resolver esta primera pregunta? La segunda. La segunda, ¿por qué? Primero porque eso lo tenemos y pues necesitamos el tiempo. En cambio en la primera pues nos hablan ya de una pues posición o de distancia y pues no la tenemos. Exacto, muy bien. ¿Y por qué no la tercera si la tercera tiene velocidades? Porque esa yo la conozco, la llamaban en el colegio como independiente del tiempo. Entonces que no depende del tiempo y pues no está el tiempo ahí. Entonces por Perfecto. eso. Exactamente. Entonces, como nos están pidiendo el tiempo y nos están dando esa aceleración, la final y la inicial, pues nosotros lo que hacemos es mirar cuál es la que de pronto tiene todo y ya está. Obviamente ustedes podrían utilizar la primera, pero no utilizar la última, tratando de mezclarlas y luego utilizar la segunda, lo pueden hacer, pero en este momento la más fácil es la segunda, porque miren, la aceleración la tenemos, la velocidad inicial en el eje X la tenemos, y la velocidad final en el eje X la tenemos, es la que nos están dando ahí. Entonces solamente nos falta el tiempo, que es lo que estamos buscando. Entonces, por esa razón, uno no se debe poner como un autómata a reemplazar, sino que debemos pensar un poquito más cómo son estas cosas. Entonces, en este caso, vamos a colocar, daría 3 por 10 a la 7, esa es la velocidad final que quiero, ya está en MKS, no lo voy a poner, será igual a 0, que es la velocidad inicial, más la aceleración, que es 9.8, por el tiempo que estoy buscando. Voy a pasar a dividir esto. El tiempo sería 3 por 10 a la 7 sobre 9.8. Y eso es 3.06 por 10 a la 6. Es harto tiempo, ¿no? Como 3 millones de segundos. Pero pues en un viaje interestelar eso es normal. ¿Cuántos años será eso? Voy a dividir por 3600 para saber cuántas horas son. Me da 850 horas, no es tan grave. Divido por 24, me da, para saber en días, me da 35 días. O sea, más o menos en un poquito más de un mes, esta nave con esta aceleración tiene un décimo la velocidad de la luz. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Listos. Si a alguien le parece que es muy rápido y no entendió, puede también escribir, profe, ¿lo puede repetir? No entendí. Y así pues lo vuelvo a repetir, no avanzo y ya. Pero tiene que decir, no entendí o algo así.
el B dice, ¿qué tan lejos llegará durante este intervalo haciendo esto? Entonces, ¿cuál usarían ustedes para saber el qué tan lejos llegará? Es una distancia. La primera. La primera o la última, ¿no? Porque en la última, como ya tenemos velocidades finales, aceleraciones y todo eso, también cualquiera de las dos nos va a dar. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a utilizar la primera, muy bien. Eso nos daría x igual, la posición inicial, pues la vamos a poner en 0. Es relativo realmente, o sea, lo estamos midiendo desde el punto en que empezó esta aceleración, más la velocidad inicial que es 0 por el tiempo, bajarlo en t, más la aceleración que es 9.8 sobre 2 por el tiempo al cuadrado, que es 3.06 por 10 a la 6. Y todo esto al cuadrado. Entonces esto nos va a dar, ¿cuánto nos va a dar? Esta cosa al cuadrado, 4.6 por 10 a la 13 metros. Muchísima distancia. ¿Sí? Millones de millones, billones colombianos, millones de metros. 46 millones de millones. Entonces, bueno, esa sería nuestra última respuesta. Y yo creo que con esto hemos pasado como por todos los temas posibles del taller. Igual ya nos queda muy poco tiempo. Y yo me imagino que este horario es horrible. Ahí acabaron de hecho de poner lo que estamos en horario de almuerzo. Y es horrible, sí. Yo no entiendo por qué. Miren que después me puse a mirar los horarios de físicas porque tenía un problema de horarios. Y la mayoría están puestas como entre 1 y 3, 11 a 1, 12 a 4. Y hay un montón de clases de 5 a 7 de la noche. Es horrible. Yo no entiendo por qué ponen física a esas horas. Si uno con hambre no entiende nada. Y pues ustedes imagínense tener una clase de 5 a 7 de la noche. Es horrible eso, ¿sí? Pero bueno. Entonces, todos deben estar, bueno, lo importante es que si alguno de ustedes, o sea, de todas maneras pueden estar comiendo alguito, ¿no? Mientras tanto. Yo soy el único que no puede comer. Si estuviéramos en el salón nadie podría comer, pero pues ahorita pueden ustedes estar tomándose alguito. Lo único que quiero es que miremos por encima alguno de estos ejercicios, simplemente como la idea de que harían. Terminemos con este y ya. Nos vamos a dedicar solamente como 3 minuticos y terminamos. Dice que la gráfica de la figura 237 les muestra la velocidad de un policía en motocicleta en función del tiempo. Calcule la aceleración instantánea en t igual 3. ¿Cómo harían eso? ¿Hay aceleración en t El igual área. 3? ¿Señor? El área. No, la derivada. Recuerda que cuando tenemos velocidad en función del tiempo, de la tablita que hicimos, ¿no? La derivada de esto es la aceleración. La aceleración es la derivada. Entonces, la pendiente. Y la posición es la integral de la velocidad en función del tiempo. Entonces, el área. ¿Listo? Entonces, si nos están preguntando a nosotros la aceleración instantánea en t igual 3, ustedes van a identificar en el punto t igual 3. ¿Ahí tiene aceleración? ¿Sí o no? No. No, ¿cierto? Entonces, la aceleración instantánea de ese punto. 0. 0. En t igual 7. T igual 7, ¿dónde está? Acá. ¿Cómo harían para calcular la aceleración? Como es una línea recta, la aceleración instantánea o la pendiente es la misma pendiente de la línea recta. Entonces ustedes podrían calcular la pendiente simplemente cogiendo esta parte y dividiéndola entre esta parte. ¿Se acuerdan que geométricamente ustedes les enseñaron que para calcular la pendiente ustedes sacaban delta y sobre delta x? Entonces simplemente hacen eso. ¿Listo? Para sacar esa pendiente en ese punto. Entonces todo este y dividido entre todo este x. Eso les da la pendiente de esta línea recta, de ese triángulo. Y con eso pues tienen la aceleración. Instantánea o promedio, la misma. ¿Ok? En tiempo t igual 11, la misma cosa. Ustedes buscan el 11 está por acá. Pues entonces sacan la pendiente de esta otra recta que iría hasta acá. Y el x sería este pedacito. Entonces, recuerden, pendiente delta y sobre delta x. O sea, vertical, intervalo vertical sobre intervalo horizontal. ¿Cómo harían para calcular la b? La última pregunta que vamos a hacer y ya. La b.
¿Qué distancia cubre el policía en los primeros 5 segundos? Contrario. El área, ¿sí o no? Esto es 5. Ya habíamos dicho que la distancia se saca con el área. Entonces le sacamos el área a este rectángulo. Muy fácil. En los primeros 9 segundos, ¿qué harían? Pues le sacan el área a todo. Sí, suman todas esas áreas. Y en los primeros 13 segundos, pues suman absolutamente todas las áreas. Y con eso tiene la respuesta. ¿Alguna pregunta ahí? ¿O terminamos ya? Ninguna pregunta, profe. Listo, chicos. Entonces, miren, recomendación, ustedes sigan haciendo ejercicios. Recuerden lo que hablamos en la primera clase, que ustedes supuestamente tenían que estudiar como 8 horas por fuera de clase para completar los créditos, que no solamente es plata, sino tiempo que ustedes deben dedicar. Entonces, me imagino que han estado estudiando. Sigan haciendo ejercicios. Ahí están los talleres, ya sea el curso general o el Google Drive que yo les comparto. Se abre el quiz más tarde o mañana y se cierra hasta el lunes. Pero pues pregunten antes, estudien, hagan ejercicios. No se queden simplemente con que lo vieron, que medio entendieron o que medio saben. No, hagan ejercicios porque uno siempre se da cuenta que le hace falta entender algunas cosas. Y hasta pronto. Que estén muy bien. Gracias por su atención. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Chao, profe. Gracias, profesor. Un gusto, Chao, Brett. profe. Chao, que estén muy bien. Buen día, profe, adiós. Adiós. Nicolás, adelante, tienes una pregunta. Pues, profe, con lo que me pasó, que yo le comenté en Teams. Ah, sí, tranquilo. Es que no tuve tiempo porque nos pusieron una reunión extraordinaria en la subcomisión de investigación y eso, pero Sí, yo ahorita ya te voy a meter en todo para que veas los mensajes, veas dónde están los materiales, todo. listo. Gracias, profe. Yo te aviso por Teams cuando esté eso hecho, pero no te preocupes que no pasa de hoy a las 4. Listo. Cualquier cosa estoy pendiente y gracias, profe. Listo, con gusto. Éxitos y bienvenido. Igual. Gracias. Chao.